Estamos de regreso en Señal Informativa. Estamos en la víspera del arranque de las campañas a gobernador. A partir de mañana, quienes aspiran a este cargo público podrán recorrer el estado en la búsqueda del apoyo de los ciudadanos. Y para platicar sobre este y todo lo que viene en vencimiento de fechas, estamos ya prácticamente en la cuenta regresiva en todas las candidaturas. Agradecemos la visita en el estudio del presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Guillermo Alcaraz Cross. Muy buenos días, Guillermo, gracias por la visita. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, empezando, hoy estarán sesionando por la noche para dictaminar la procedencia de las candidaturas de quienes solicitaron el registro ante el instituto, ¿no? Hoy es término, es día 29 y tendríamos que estar entonces resolviendo quiénes pueden ser candidatos y quiénes no. ¿Cuántos hay que solicitaron el registro? Mira, tenemos a candidatos de todas las fuerzas políticas, partidos políticos y coaliciones, 7, pero además tenemos 2 aspirantes y candidatos independientes, que son Manuel Ponce y Raúl Octavio Espinosa. Que no reunieron las firmas, pero de todas maneras se registraron, ¿no? Me parece que ellos hicieron lo que tenían que hacer, esto es solicitar su registro y esperar a que los dictámenes resolvieran si son aptos o no en virtud del apoyo ciudadano para ser candidatos. Es decir, hoy mismo tendría también que resolverse esta situación sobre los requisitos que marca para independientes. Así es, tendríamos que resolver todas porque recordemos que el día de mañana inician las campañas y todos tendrían que iniciar en un mismo momento. ¿Por qué hasta las 11:30 de la noche? Bueno, dentro de los requisitos que deben de cumplirse, uno es las reglas de fiscalización. Nosotros no dictaminamos en ese sentido, tendríamos que esperar el dictamen que emite el Instituto Nacional Electoral y no fue posible recibirlo hasta el día de ayer. Entonces agotamos al máximo el tiempo que teníamos para poder convocar, recordemos que son 24 horas antes de la sesión y por eso es que estaremos sesionando hoy en punto de las 11:30 de la noche. Que la fiscalización tiene que ver con los recursos ejercidos por los candidatos en las precampañas o en general los partidos. Así es, todos son fiscalizados a partir de topes diferentes y bueno, hay ciertas conductas que se dan a partir de este ejercicio de fiscalización que pudieran llevar inclusive a un aspirante o a un precandidato a no ser candidato. Entonces lo que tenemos que hacer es tuvimos que hacer es esperar este dictamen, no llegó hasta ayer, lo presentamos el proyecto, los proyectos que se van a presentar con salvedades y estaremos esperando que en el transcurso del día pueda llegarnos el dictamen. ¿Qué significa con salvedades? Bueno, si algún candidato reunió el resto de los requisitos, pero a partir de un ejercicio defectuoso de la fiscalización es privado de la oportunidad de ser candidato, bueno, pues tendríamos que entonces llegar a un escenario de ese tipo. Que también sucedería con los independientes si no cumplieron con los requisitos, ¿no? Así es una regla para todos. Y bueno, a partir de esto, todos están listos para arrancar campaña mañana, algunos lo harán por los días santos de manera más discreta que otros, pero todos pueden arrancar y en caso de que se determine que no cumplieron con algún requisito, ¿qué pasaría? Tendrían que ser impedidos en la posibilidad de ser elegibles, ¿no? Al final, insistiría, nosotros lo que hemos hecho hasta ahora es revisar el resto de los requisitos, quedando pendiente esta parte y bueno, a la espera del dictamen que pudiera llegar del Instituto Nacional Electoral. Y después de esto, ¿cuáles son, nos platicas en términos generales, el calendario inmediato? Mira, tendríamos que resolver hoy el tema de las candidaturas, inician las campañas, ya tú lo comentaste, cada candidato tendrá la oportunidad de resolver en qué momento le da inicio a este ejercicio. El día 20 de abril tendríamos nosotros que estar resolviendo el resto de las candidaturas, esto es municipios y diputados. También tendrán que entrar ya en un periodo de campaña, 30 días después que los candidatos a gobernador. Y bueno, hay que desarrollar las campañas. 3 días antes se cierra cualquier acto de este tipo, no podrá haber difusión de las imágenes y entramos de lleno a la jornada electoral que es el 1 de julio. Estos 3 días son para que el ciudadano ya reflexione de todo el bombardeo de información que recibió, que es lo que le conviene, ¿no? Hay que desaturarlos, hay que dar la oportunidad de que a partir de lo que vieron en las campañas, de la información que recibieron, de la oferta política de cada una de las fuerzas, pues tengan ya que perfilar su decisión para el día 1 de julio. ¿Qué diferencias hay en este proceso en campañas con relación al proceso anterior? Bueno, con relación al proceso anterior no hay demasiado. Tenemos una elección más en el caso del Estado, que es la gubernatura, o una elección más en el caso de la Federación, que es la presidencia de la República, pero ya veníamos compartiendo la casilla única, lo hicimos hace 3 años. Habría diferencia con respecto a hace 6 años, en el que aún manteníamos 2 casillas separadas, aunque compartiendo un domicilio, ¿no? Básicamente el resto de la jornada se desarrollará de la misma manera. Tendremos, una vez superada la
jornada electoral la necesidad de salir a los cómputos, que es el próximo miércoles, pero que será antecedida de un ejercicio de revisión para ver cuáles paquetes tendrían que recontarse. Esto sí es novedoso, tendremos un recuento por causas que se den en cada casilla y no en una elección completa. Y tendremos también por primera vez durante la jornada conteos rápidos. Es un ejercicio que en Jalisco no se había practicado, hoy tenemos que hacerlo, se hace de manera concentrada a partir de un comité técnico especializado en la Ciudad de México, de alguna manera coordinado por el Instituto Nacional Electoral, y en algún momento, antes de las 11 de la noche del día de la jornada, tendremos una tendencia que podremos publicar. ¿Cuál es la diferencia entre conteo y PREP? Conteo es un ejercicio que se hace de manera muestral, es una muestra estadística, y a partir de ello se presenta una tendencia. Y el PREP no, ya es un resultado preliminar, que deriva directamente del resultado que se refleja dentro de las actas. ¿La muestra es lo suficientemente fuerte como para generar información veraz? Sí, claro. Entiendo que este comité especializado diseñará toda la metodología y a partir de ello ellos nos dirán, en virtud de la tendencia que se vaya presentando, en qué momento podremos salir a presentarla con un índice muy alto de respuesta a lo que está sucediendo dentro de la jornada electoral. Guillermo, ¿qué se vale y qué no se vale en este periodo de campañas de gobernador? Mira, yo quisiera retomar lo dicho por el presidente del Instituto Nacional, el doctor Lorenzo Córdoba. Máximo control del manejo de los recursos, máxima libertad de expresión. Me parece que es una buena medida, que dejemos que los candidatos se expresen como deben de hacerlo, pero hay que evitar que se calumnie. Esto sí está impedido, no debemos de permitir que detrás de los señalamientos que pudieran hacerse existan cosas que no gocen de verdad. Entonces, a partir de ello me parece que podemos tener una campaña que permitirá al ciudadano conocer de manera plena a sus candidatos y a partir de ahí tomar una decisión para el día de la jornada electoral. En este sentido hay una línea que es muy compleja de ubicar entre lo que podría considerarse una guerra sucia y lo que podría considerarse la disputa entre los candidatos y el señalar lo que han hecho, lo que han dejado de hacer los contrincantes. ¿Quién vigila y en este sentido cómo se puede saber qué sí se puede y qué no se puede? Mira, como bien dices, hay una línea muy ligera entre lo que podría o no decirse entre candidatos. La libertad de expresión, insisto, me parece que será la regla generalizada, pero tendremos que revisar cada caso, ¿no? En cada caso podría presentarse alguna actuación indebida, como insisto, sería la calumnia. Si se rebasa esta parte, nosotros tendríamos la posibilidad de sancionar a los candidatos para que en un primer momento se entregue una medida cautelar que evite que se mantengan en la comisión de esta conducta, para que luego sea el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco quien resuelva si existe o no, entonces un rebase la oportunidad de transmitir un mensaje o hacer un señalamiento. Ahora, ¿cómo acreditar quién difunde una calumnia? El tema de las redes sociales nos ha metido mucho más en este problema y dificulta a la autoridad fiscalizar esta parte, sobre todo porque se hace mucho desde el anonimato, aun cuando a veces parece muy claro que se financian estos sitios por los mismos partidos políticos. Bueno, te comento, tendríamos que revisar cada caso, ver el origen, por supuesto, de estos mensajes. Tampoco podríamos nosotros estarle responsabilizando a un candidato de los mensajes que pudieran tener su origen en él, porque bueno, como bien dices, hoy las redes tienen un impacto importante dentro de los escenarios político-electorales. Ahí están las fake news que le han hecho daño de repente a la percepción ciudadana. Esperemos que los ciudadanos estén atentos a esta parte y que lejos de atender lo que ven en las redes sociales de una dudosa verdad, que atiendan lo que ustedes transmiten. Me parece que aquí ustedes son una ventana de oportunidad que le permitirá al ciudadano conocer qué está pasando en las campañas, qué ofrece cada candidato y a partir de ello fijar un criterio. Pero estaremos muy atentos nosotros, ¿no? Vigilando y evitando pues que estos escenarios basados en falsedades puedan impactar en la decisión de los ciudadanos y por supuesto en defecto de los candidatos. ¿Debates están ya definidos? Tenemos sí 5 debates, 3 de ellos se desarrollarán en torno a la gubernatura. Los tendremos el día 13 de mayo y será en la zona metropolitana de Guadalajara, el 27 de mayo en Puerto Vallarta y el 1 de junio en Lagos de Moreno. Y también tendremos 2 debates para las diputaciones, que serán el martes 8 de mayo en la zona metropolitana y el miércoles 20 de junio en Colotlán. ¿Estos debates los partidos definirán quiénes serán sus candidatos que participarán? En el caso de las diputaciones sí, ellos tendrán que presentar a la persona que va a representarlos. Muy bien. Y en cuanto a los debates que se organicen de manera independiente, ¿hay algunas reglas que cumplir? Sobre todo
tenemos el antecedente de lo que pasó en la elección anterior, que se sancionó a un medio de comunicación, y esto siempre deja a los medios de comunicación un poco asustados sobre si mejor no le entran y no se meten en ese lío, ¿no? Sí, ese precedente resolvió que no hubo equidad en el tratamiento que se le dio a los candidatos, porque no se invitó a todos. Entonces, la regla me parece que hay que invitarlos a todos. Y después de eso, quienes decidan de asistir posibilitarán este debate. No es necesario la concurrencia de todos, sí es necesaria la invitación general. O no le llames debate, si yo quiero invitar a 3, nomás no digo que es un debate y puede ser de esa manera, pues o de todas maneras. Hay que revisar los formatos, ¿no? Me parece que si invitas a alguno de ellos a que exponga de alguna manera la oferta, su plataforma, no estaríamos ante el caso de un debate porque no hay un contrapunto en las ideas o no hay una diferencia de opinión sobre un mismo tema. Entonces hay que estar muy atentos del formato que se presenta. Claro. Guillermo, si me permites, vamos a ir a una pausa, pero me gustaría al regresar platicar de otros temas, que son el tema de seguridad que les ha estado insistiendo, y también el registro y lo que viene en la revisión, que eso va a ser, supongo, muy polémico, del tema de la paridad horizontal. Sí, claro. Regresamos, hacemos una pausa, estamos platicando con Guillermo Alcaraz Cross, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. De campañas de gobernador, un tema, Guillermo, que sin duda, y te han preguntado en ocasiones anteriores, ya has dicho que no hay focos rojos, pero que de cualquier manera no podemos evitar pensar la situación tan delicada por la que atraviesa el Estado en materia de seguridad, y aunque pues hay quienes dicen que no ha afectado al ámbito político, ha habido algunas agresiones hacia actores políticos, y de cualquier forma trasladarse en el Estado resulta peligroso para cualquier ciudadano. Los candidatos podrían no estar exentos de ese peligro. Sí, cuando yo me refiero a que no hay focos rojos, por supuesto me refiero a la función electoral. Me refiero al despliegue que tenemos, a la logística que aplicamos. Por supuesto que como ciudadano en Jalisco me preocupa lo que sucede en esos términos, y siempre que me preguntan, cito los fenómenos delictivos que se dieron hace 3 años y que fueron en un periodo dentro de los 30 días anteriores a la jornada electoral. Los narcobloqueos, ¿no? Los narcobloqueos, así es. Sin embargo, también reconozco que los ciudadanos con valentía salieron a votar. No tuvimos un defecto en el nivel de participación. Más del 60%, ¿no? Tuvimos un 54%, pero es lo habitual. Es lo habitual dentro de un proceso en el que no se elige al titular de la gubernatura, exactamente. Entonces, quiero reconocer esa parte, los ciudadanos salieron con decisión y mantuvieron un nivel de participación. Yo esperaría que cesaran, por supuesto, los fenómenos delictivos, estos actos que hemos venido viendo, y que, por supuesto, además no tuvieran un impacto dentro del proceso electoral. Entonces, cuando yo respondo... Había, por ejemplo, recomendaciones a los candidatos sobre traslados. Los ciudadanos empezamos a tomar medidas como no viajar de noche en carretera, etcétera. ¿Qué habría que recomendar a los candidatos? A ver, me gusta mucho tu pregunta, porque es una recomendación para todos, no solo para los candidatos, ¿no? También tendrían que atender esta parte de no viajar de noche. Ahora, dentro del activismo político que van a tener en estos días de campaña, me parece que tienen que estar informando a las autoridades, porque además es un derecho que tienen, ser protegidos. Inclusive nosotros podemos ser gestores de esa protección personal que deben de recibir. Entonces, si mantienen contacto con las autoridades encargadas de la seguridad, creo que pueden tener un buen control sobre... Lo ideal es que el candidato informe dónde va a ser su agenda. Me parece que eso es lo mejor. Nosotros nos podemos constituir en ese canal, lo hemos visto a través de las reuniones de seguridad que hemos tenido con las propias fuerzas políticas, y podemos ser nosotros o puede ser directamente la autoridad. Se hizo ese ofrecimiento y me parece que hay que tomarlo. Pero son medidas que me parece deberán de aplicar para todos. Como bien dices, los ciudadanos ya estamos tomando algunas, los candidatos deberán tomar esas mismas medidas, más la oportunidad de estar informando en qué parte del Estado estarán. Hay candidatos que pidieron ya seguridad, ¿no? Sí, el candidato Enrique Alfaro a la gubernatura nos ha solicitado, tuvimos un primer acercamiento y estamos ya por concretar la oportunidad de que se le respalde en ese sentido. Porque la otra parte es la desconfianza que podría haber, la seguridad la proporciona un gobierno que emana de un partido, y cómo vas a confiar la vigilancia de todos tus actos a la oposición, ¿no? O al partido al que eres opositor. Sí, bueno, podría ser hay que recordar que él fue presidente de Guadalajara y que además tiene la oportunidad de mantener una seguridad personal.
podría emplearse algún mecanismo de habilitación para que estas mismas personas que ya son de la confianza de él pudieran estar habilitados por la seguridad pública en el Estado. Entonces, hay canales para resolverlo, lo vamos a resolver y en la medida en que todos no lo pidan, pues estaremos haciéndolo, siempre y cuando la fuerza de que gozamos nos dé la oportunidad de hacerlo. Para cerrar el tema de los candidatos a gobernador, ¿qué les pedirías, Guillermo, como autoridad para que este proceso sea respetuoso, sobre todo hacia el ciudadano que va a tomar la decisión? Acabas de decirlo, la aspiración ciudadana no solamente de este instituto será que dentro de los mensajes que se emitan haya una propuesta, propuestas viables, propuestas que le den al ciudadano la seguridad de que sus demandas serán atendidas. Si desarrollamos nuestras campañas dentro de estos límites, creo que tendremos un gran resultado al final. Tendremos una gran participación y, por supuesto, tendremos un ganador legítimo. Y bueno, en este proceso también se estarán eligiendo municipios y diputados locales. Y aquí entra una regla que trae a los partidos vueltos locos, que es el tema de la paridad horizontal. Y el instituto está también ya a punto de entrar a esta revisión, empezaron a registrarse planillas, a registrarse ya también. ¿Cuáles son los plazos en esto y cómo va a ser este proceso de revisión? Sí, de hecho cerramos ya los plazos, el día 25 cerramos el registro de planillas, el día 18 cerramos el registro de fórmulas y de listas para diputados. Estamos revisando en este momento precisamente el tema de paridad junto con otros requisitos. Y bueno, nosotros apoyando a los partidos, dándoles capacitación para la construcción de estas planillas, para la construcción de estas fórmulas, y estamos en este momento en el que tendríamos que resolver si se dio el cumplimiento de estos bloques de competitividad que en algún momento aprobamos. De ser así, estaríamos entregando registros, y si no hay una ruta para que nosotros garanticemos que esto suceda. Claro, la primera es una advertencia, ¿no?, de que tendrán que hacer la sustitución. Tendríamos que decirles cuáles fórmulas o planillas están rebasando los límites de la paridad. Esto es, que no haya equilibrio entre hombres y mujeres en términos de los propios bloques. Los partidos podrán entonces sustituir estas propuestas. Si no lo hacen, tendríamos la oportunidad de resolverlas de manera aleatoria. Podríamos nosotros sortear qué municipios son para hombres y qué municipios son para mujeres. Y si se mantienen en la negativa a atender el tema de la paridad, podríamos inclusive dejar sin registro las planillas. Por lo que han visto hasta el momento en este registro de planillas, ¿están cumpliendo o no los partidos? Mira, nosotros cerramos el 25, lo que revisamos de inmediato es qué documentos se reciben y no tenemos en ese momento la oportunidad de revisar paridad porque no tenemos el universo completo. Recordemos que es a partir del número de registros y de ahí mitad y mitad. Entonces, estamos en esta parte, sería aventurado que ahorita te diera una cifra, yo esperaría al final y estaremos con todo gusto transmitiéndote cuál fue el resultado. ¿Los partidos se han acercado con ustedes para consultarles este tema o para decirles si están teniendo dificultades o tuvieron dificultades para alcanzarlo? Mira, ha sido un proceso afortunado. Tomamos el acuerdo y dentro del acuerdo fijamos de manera integral la manera en que tienen que distribuirse los municipios dentro de estos bloques. Y luego tuvimos cursos de capacitación, lo hicimos a través de nuestra unidad de género. Entonces, dejamos muy poco espacio para las dudas. Lo que sigue es, pues, ver el resultado y a partir de ahí seguir en contacto con ellos, facilitarles la oportunidad del cumplimiento y esperar a que tengan éxito en el registro de todas sus propuestas. ¿Cuáles son los planes para validar todo esto y cuándo empiezan formalmente las campañas para municipios y diputados? Nosotros tendríamos que tener listo ya nuestro acuerdo de aprobación el día 20 de abril y tendríamos que esperar aproximadamente 10 días porque son 30 días después del inicio de las campañas de gobernador, para que ellos también puedan salir ya a presentar sus plataformas. Y entonces tendremos ya lo que será un periodo de fiesta ciudadana. Esa es la aspiración de este instituto. En independientes, ¿cómo serán los plazos? Los mismos. Una vez que los independientes lograron reunir los apoyos dentro de los demás requisitos para ser aspirantes, nosotros ya lo único que tenemos que esperar es a llegar a esta fecha el 20 también para concederles esta calidad. Entonces, todos de manera común recibirán la calidad de candidatos si cumplieron con los requisitos y saldrán con oportunidad a competir ya entre ellos. ¿El plazo para ver si los independientes cumplieron con las firmas y con la dispersión es el mismo que para las planillas de municipios y diputados? Tendríamos que resolverlos juntos. Sin embargo, a los independientes se les da un periodo de audiencia. Una vez que nosotros recibimos los dictámenes, los hicimos del conocimiento de los aspirantes, para que ellos dijeran si estaban o no conformes con el resultado que les estamos presentando. 5 días para que ellos tuvieran la oportunidad de compartirnos su conformidad o no, y luego la oportunidad de que ellos pudieran ir a algún tribunal en caso de que el resultado no les fuera el que ellos esperaban.
¿Qué estamos ahorita? Bueno, en la parte de construir estos acuerdos que tendremos que tomar el día 20 y una vez agotado este proceso de audiencia, integrar también a quienes obtuvieron los apoyos que se requerían. Vimos que hace unos días el INE resolvió sobre financiamiento para candidatos independientes. En el caso de Jalisco, ¿cómo va a ser para los candidatos locales? Igual, el dictamen que estamos esperando es para cada uno, el término es común y una vez que lo recibamos tendríamos que integrarlo en el caso de los candidatos a gobernador de manera inmediata para el acuerdo que tomaremos hoy en la noche y esperemos que nos llegue con oportunidad el que tenga que ver con candidatos a gobernador, gobernadora, municipios, para que entonces podamos procesar de igual manera estas candidaturas. ¿Hay una bolsa ya determinada para repartirla entre los independientes? Sí, no es la más afortunada, tengo que decirlo, porque el recurso que se entrega para los partidos se divide en el 30% de manera igualitaria. Y un espacio de esos, solamente un espacio es para todos los candidatos independientes. Sí. Dependerá también cuánto les toque de la cantidad de independientes que logren el registro. Exactamente, mayor número de candidatos, menor número de recursos, pero son recursos públicos. Recordemos que hay una fórmula que se ha venido adoptando de parte de los institutos, a través de la cual los candidatos independientes pueden acceder a recursos privados hasta alcanzar topes de campaña. Esto de alguna manera equilibra su participación. Y bueno, sobre la organización de la elección, ¿qué le toca hacer en esta etapa de campañas al instituto local y cómo van con el preparativo, la capacitación de este ejército que será el que se hará cargo de la elección? Mira, tendremos exactamente procesos que son paralelos. Por un lado, estaremos revisando la actuación de los candidatos, candidatas, ya dentro de sus campañas, y por otro lado mantenemos la organización y la parte logística del proceso electoral, ¿no? ¿Qué nos falta? Construir todavía nuestros órganos desconcentrados municipales, que son los consejos municipales. Estamos en este proceso, tendríamos que resolverlo en 2 momentos. A finales de abril estaríamos resolviendo zona metropolitana y a finales de mayo el resto del estado. Y luego tendremos que recibir del Instituto Nacional Electoral a quienes nos van a auxiliar dentro del proceso de distribución de material y documentación y luego recuperación de expedientes electorales. Hoy tendremos 2 ejércitos enormes de alrededor de 2.500 personas en cada caso, que estarán desplegados ayudándonos con esta labor, y por supuesto la tarea de los funcionarios de mesa directiva de casilla, este ejército enorme, ciudadano, que es quien lleva a cabo los procesos dentro de la casilla. Ya estamos en este proceso, ya se resolvieron 3 etapas importantes. La letra del apellido que conforma este primer universo, el mes del año que conforma o reduce de alguna manera este universo, y por último el 13% que se insacula. Porque aunque es una sola casilla, las mesas directivas son diferentes, ¿no? No, hoy compartimos inclusive, es la diferencia que tendríamos de hace 6 años a la fecha. Hace 6 años eran 2 casillas con 2 diferentes mesas directivas. Hoy tendremos una sola, compuesta por un presidente, 2 secretarios y 3 escrutadores y 3 suplentes generales, pero ya de conformidad con esta integración estarán atendiendo ambos procesos electorales. ¿Saben ya dónde estarán las casillas? Es decir, ya está definido. Hay un primer proyecto, pero se resuelve definitivamente hasta el 15 de mayo. Hoy hay un primer proyecto que se está revisando en conjunto, el Instituto Nacional, nosotros por otro lado, salimos, hacemos visitas de verificación, revisemos que están dentro de su sección, que cumplan los requisitos que establecen las propias leyes, y a partir de ello el 15 de mayo se aprueba. Guillermo, rápidamente, unos segundos, ¿hay condiciones para una elección tranquila? Sí, veo condiciones, y en contrario sensu, te diría que no veo elementos que me permitan llegar a una conclusión diferente. Muy bien, te agradecemos muchísimo, pues nos está toda la información, listo todo para que arranque la campaña. Estamos listos y imagino que los candidatos también. Muy bien, muchísimas gracias, es Guillermo Alcaraz Cross, presidente del Instituto Electoral. Nosotros llegamos así al final de esta emisión de Señal Informativa, le agradecemos que nos haya acompañado y lo invitamos para que se mantenga en la programación habitual de Canal 40.